Alejandro siempre creyó que los recuerdos se desgastaban con el tiempo, que el dolor terminaba desvaneciéndose si uno se mantenía lo suficientemente ocupado. Había pasado 6 años convenciéndose de esa idea, llenando sus días con viajes, reuniones de negocios, cenas interminables y una lista interminable de compromisos que lo mantenían en movimiento. Y, sin embargo, cada noche cuando se quedaba solo en el silencio de su apartamento, un nombre se repetía en su mente como una herida que no cerraba: Lucía. Había sido el amor de su vida. El único. Lo supo desde el primer instante en que la vio, con aquel cabello suelto que brillaba bajo la luz de las farolas y esa risa espontánea que parecía desafiar el mundo. Pero también había sido el gran fracaso de su existencia. Su orgullo, su terquedad y aquella necesidad constante de control terminaron destrozando lo que tenían. La última discusión seguía persiguiéndolo como una pesadilla recurrente, palabras hirientes que nunca debió pronunciar, un portazo que sonó como un disparo y el eco de sus pasos alejándose en la noche. Desde entonces no volvió a verla. Ni una carta, ni una llamada. Nada. Lucía había desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado. Al principio intentó buscarla, contrató a alguien para dar con su paradero, pero pronto se dio cuenta de que ella había sido demasiado cuidadosa. Y, de algún modo, esa ausencia se convirtió en un castigo silencioso. Se convenció de que lo mejor era dejarla ir, creer que estaba mejor sin él. Durante años, Alejandro cultivó la imagen de un hombre exitoso e imperturbable. Sus amigos lo admiraban, las mujeres lo buscaban y los socios lo respetaban. Pero bajo esa máscara había un hombre que cada tanto se sorprendía a sí mismo pensando en cómo habría sido su vida si Lucía hubiese estado aún a su lado. Habrían formado una familia, habrían viajado juntos como alguna vez soñaron. Se habría suavizado su carácter gracias a su paciencia infinita. Era un lunes cualquiera cuando el destino decidió que nada de lo que él había planeado tendría importancia. Madrid hervía de gente porque se celebraba una de las ferias empresariales más importantes del año. Alejandro asistía cada temporada, no solo por negocios, sino también porque era una vitrina social donde había que estar presente. Se vistió con el esmero habitual, traje oscuro impecable, corbata discreta, sonrisa medida. Saludó a colegas, intercambió tarjetas, habló de inversiones y proyectos. Todo transcurría con la rutina que conocía de memoria hasta que, en medio del bullicio, algo lo detuvo. No supo explicarlo al principio. Fue una sensación, una corriente eléctrica recorriendo su espalda. Giró la cabeza, y allí estaba. Lucía. Por un instante, Alejandro pensó que estaba soñando. Ella caminaba con la misma gracia de siempre, aunque ahora había una madurez distinta en sus gestos. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, aquellos que alguna vez habían sido su refugio, brillaban con la misma intensidad que recordaba. El mundo alrededor se volvió difuso, el ruido de la feria se apagó, y lo único que existía era la certeza de que ella estaba a pocos metros. El corazón de Alejandro golpeó con fuerza en su pecho como si quisiera escapar. Dio un paso hacia adelante, dudando si debía llamarla o dejarla ir, pero entonces lo vio. Un niño pequeño de unos 5 o 6 años caminaba tomado de su mano. Tenía el cabello oscuro, desordenado de forma encantadora, y unos ojos grandes y profundos que le resultaron extrañamente familiares. Fue como recibir un golpe invisible. Alejandro se quedó paralizado con la respiración entrecortada. Ese niño tenía su misma mirada. No había duda. La manera en que fruncía el ceño, la forma de observar con atención todo a su alrededor, era como mirarse en un espejo reducido. Lucía notó su presencia en ese instante. Sus pasos se detuvieron y su rostro palideció levemente. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, y en ellos se mezclaban sorpresa, incomodidad y algo más profundo, miedo. El niño, ajeno a la tensión, tiró suavemente de la mano de su madre. Alejandro apenas pudo articular palabra. Lucía. Ella tragó saliva y asintió con un gesto breve, sin soltar la mano del pequeño. Alejandro. No esperaba encontrarte aquí. Su voz era firme, pero Alejandro percibió el temblor escondido detrás de aquella calma aparente. Quiso acercarse más, pero dudó. Sus ojos volvieron al niño, y la pregunta salió sin que pudiera contenerla. Lucía cerró los ojos un instante como si se preparara para una verdad imposible de seguir ocultando. Después asintió despacio. Sí, él es tu hijo.
Las palabras se clavaron en Alejandro como cuchillas. Sintió que las piernas le temblaban, que todo su mundo se desmoronaba. ¿Cómo podía haber pasado tanto tiempo sin saberlo? ¿Cómo pudo ella guardar un secreto así durante 6 años? Y, al mismo tiempo, ¿cómo no lo había notado antes? El parecido era evidente, tan innegable como el latido frenético de su corazón. El niño lo miraba con curiosidad, como lo haría con cualquier extraño que de pronto mostraba tanto interés en él. Entonces, con la inocencia propia de su edad, extendió una mano hacia Alejandro. «Hola, soy Martín». Aquella presentación sencilla fue suficiente para derribar las defensas de Alejandro. Se arrodilló de inmediato, quedando a la altura del pequeño, y estrechó su mano con cuidado, como si sostuviera un tesoro frágil. «Hola, Martín», su voz se quebró. Yo soy un amigo de tu mamá». El niño sonrió sin darle mayor importancia y volvió su atención a un globo rojo que alguien sostenía en el pasillo. Alejandro, en cambio, sintió que el mundo se le venía encima. Lucía, con el rostro tenso, lo observaba en silencio. Sabía que no había escapatoria. Había guardado ese secreto durante años, convencida de que era lo mejor para todos, pero en el fondo sabía que este día llegaría. La vida siempre termina cobrando las deudas pendientes. Alejandro se levantó lentamente, incapaz de apartar la vista de su hijo. 6 años, murmuró, con la voz llena de rabia y tristeza. Me negaste 6 años de su vida, Lucía. Ella apretó los labios, incapaz de responder de inmediato. No es tan sencillo como crees. No es sencillo, replicó, bajando el tono de voz para no asustar al niño, pero con un filo que la atravesaba. Es mi hijo, mi sangre, y yo no sabía nada. Lucía sostuvo su mirada. En sus ojos había lágrimas contenidas, pero también determinación. Te explicaré todo, Alejandro. Pero no aquí, no ahora. Martín no tiene por qué escuchar esto. El niño tiró suavemente de su mano otra vez, y ella aprovechó ese gesto para apartarse un poco. Tenemos que irnos. Alejandro quiso detenerla, pero entendió que insistir en ese momento solo empeoraría las cosas. Asintió con un gesto brusco, tragándose la desesperación. Está bien, pero esto no termina aquí. Lucía se giró y, con el niño a su lado, desapareció entre la multitud. Alejandro permaneció quieto, con los puños cerrados, sintiendo que el suelo bajo sus pies ya no era el mismo. En cuestión de minutos todo lo que creía conocer de su vida se había puesto de cabeza. Tenía un hijo. Esa noche no pudo dormir. La imagen de Martín se repetía en su mente una y otra vez. Sus gestos, su voz, la forma en que lo había mirado. Era como una versión pequeña de sí mismo, un reflejo de todo lo que se había perdido. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, las noches en vela por una fiebre, las sonrisas matutinas. Todo eso se lo habían arrebatado. Pero al mismo tiempo, algo nuevo brotaba dentro de él. Una fuerza desconocida, una mezcla de amor y necesidad. Ahora que sabía la verdad, no podía quedarse de brazos cruzados. Haría lo que fuera necesario para recuperar el tiempo perdido, para estar en la vida de su hijo. Aunque eso significara enfrentarse al doloroso pasado que compartía con Lucía. El secreto que ella había guardado durante 6 años lo había cambiado todo. Y apenas era el comienzo. Los días que siguieron al reencuentro fueron un torbellino de emociones para Alejandro. La feria había quedado atrás, pero la imagen de Lucía y, sobre todo, la de Martín, su hijo, lo perseguía con una fuerza abrumadora. Había esperado 6 años para volver a verla y cuando por fin sucedió, la realidad lo golpeó con un secreto que no podía ignorar. Durante noches enteras se quedó despierto, sentado frente a la ventana de su apartamento con una copa de whisky olvidada en la mano, repasando una y otra vez las palabras de Lucía. Sí, él es tu hijo. Eran 7 palabras que habían derrumbado todas las paredes que había construido para sobrevivir sin ella. 7 palabras que le habían arrebatado la calma. Alejandro sabía que no podía dejar las cosas como estaban. No era un hombre que se rindiera fácilmente, y mucho menos ahora, cuando estaba en juego algo tan sagrado como la vida de su hijo. Así que la buscó, llamó a antiguos contactos, indagó en registros empresariales y, finalmente, dio con la dirección de una pequeña librería en un barrio tranquilo de Madrid. Lucía era la dueña. Una tarde, se presentó en la tienda. El lugar era acogedor, estantes de madera repletos de libros, aroma a café recién hecho y una calma que contrastaba con el bullicio de la ciudad.
La campanilla de la puerta sonó cuando entró, y Lucía levantó la vista desde el mostrador. Durante un segundo, sus ojos se agrandaron de sorpresa, pero rápidamente recuperó la serenidad. Alejandro, murmuró, como si hubiese esperado ese momento, aunque temido al mismo tiempo. Él se acercó despacio, con el corazón latiendo desbocado. Necesitamos hablar. Lucía suspiró y asintió. Lo condujo a una mesa al fondo, donde el silencio era mayor. Se sentaron frente a frente, como dos extraños que compartían un pasado imposible de borrar. «Me debes una explicación», dijo Alejandro, con la voz firme pero contenida. Lucía lo miró largo rato antes de hablar. Había cansancio en sus ojos, pero también dignidad. La noche que nos separamos, yo ya lo sabía. Había descubierto que estaba embarazada. Quise decírtelo, lo intenté, pero tú estabas en otro mundo, Alejandro. Obsesionado con tus negocios, con tus luchas, con demostrar que siempre tenías razón. Tenías una furia dentro de ti que me asustaba. Y pensé, ¿qué clase de vida le daría a un niño contigo en ese estado? Podías haberme dado la oportunidad de cambiar, respondió él con un nudo en la garganta. ¿De verdad crees que lo habrías hecho?, preguntó ella con suavidad, sin rencor, pero con una claridad cortante. Tú no estabas listo para ser padre. Yo tampoco estaba preparada para luchar contra ti por cada decisión. Preferí irme, criar a Martín sola y darle una vida tranquila, lejos de las tormentas. Alejandro bajó la mirada. En el fondo sabía que tenía razón. En aquel tiempo era un hombre distinto, dominado por la ambición y el orgullo. Pero aún así, el dolor de los años perdidos lo consumía. Fueron 6 años, Lucía. Me perdí sus primeros pasos, sus primeras palabras. Ella asintió, y por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Crees que para mí fue fácil? Hubo noches en las que deseé que estuvieras allí, que lo vieras reír, que lo alzaras en brazos. Pero también sabía que no podía forzarte a amar lo que no entendías. El silencio cayó entre ellos, pesado, lleno de recuerdos no compartidos. Finalmente, Alejandro rompió la quietud. No puedo cambiar el pasado. Lo sé, pero ahora que lo sé, no pienso apartarme. Quiero estar en su vida, Lucía. Haré lo que sea necesario. Ella lo observó con desconfianza. No puedes entrar y salir de su mundo cuando te plazca. Martín no sabe quién eres realmente. Si decides estar, tendrás que quedarte. Me quedaré, aseguró él con una firmeza que sorprendió incluso a Lucía. Durante semanas, Alejandro comenzó a acercarse poco a poco a su hijo. Al principio, fue un amigo de mamá, que venía a la librería o los acompañaba al parque. Jugaba con él a la pelota, lo ayudaba a armar rompecabezas, escuchaba sus historias infantiles con una paciencia que ni él mismo sabía que tenía. Cada gesto del niño lo maravillaba, su manera de sonreír, su curiosidad incansable, incluso sus pequeñas rabietas. Era como descubrir un universo nuevo, un universo que le pertenecía y que al mismo tiempo lo hacía sentir indigno. Una tarde, mientras empujaba a Martín en los columpios, el niño lo miró con seriedad. ¿Por qué siempre vienes con nosotros? Alejandro se quedó helado, buscando las palabras adecuadas. Porque, me gusta mucho pasar tiempo contigo. Martín lo observó con una mezcla de inocencia y suspicacia que le recordó a sí mismo de niño. Luego sonrió como si aceptara esa respuesta y pidió que lo empujara más alto. Alejandro sintió una punzada en el pecho, tarde o temprano tendría que decirle la verdad, y ese día lo aterraba tanto como lo esperaba. Lucía lo observaba desde un banco cercano. Había algo en Alejandro que había cambiado. Su arrogancia habitual parecía haberse desvanecido, reemplazada por una ternura que ella nunca imaginó que vería en él. Y, aunque su corazón le advertía que debía protegerse, una parte de ella empezaba a derribar las murallas que había construido. Una noche, después de cenar juntos en la casa de Lucía, Martín se quedó dormido en el sofá. Alejandro lo miraba con una expresión suave, casi reverente. Lucía se acercó con una manta y lo cubrió, y entonces sus miradas se encontraron. El silencio estaba cargado de algo distinto, una intimidad que no habían compartido en años. «Es perfecto», susurró Alejandro, mirando a su hijo dormido. Lucía tragó saliva. «Sí, lo es». Él giró la cabeza hacia ella. «Te admiro, Lucía. Lo que has hecho, criarlo sola, darle todo sin pedirme nada». Ella negó suavemente. «No fue valentía, fue necesidad. No podía permitir que creciera en medio de nuestras guerras.
Pero ahora, Alejandro extendió una mano, apenas rozando la suya, ahora podemos hacer algo distinto. Lucía lo miró fijamente. Había ternura en sus ojos pero también miedo. No sé si puedo confiar en ti otra vez. Él apretó su mano con suavidad. Te lo demostraré, día tras día, no solo por ti, sino por él. La tensión entre ambos era palpable, un hilo invisible que los mantenía unidos. El pasado todavía dolía, pero el futuro ofrecía una esperanza que ninguno se atrevía a rechazar por completo. Con el paso de los meses, la relación entre padre e hijo se fortaleció. Alejandro empezó a acompañar a Martín a la escuela, a asistir a sus partidos de fútbol, a ayudarlo con las tareas. El niño comenzó a esperarlo con entusiasmo, a correr hacia él cuando lo veía llegar. Y poco a poco, sin darse cuenta, también fue acercándose más a Lucía. Una tarde, Martín estaba dibujando en la mesa del salón. Con su inocencia habitual, levantó la cabeza y preguntó: «Mamá, ¿por qué Alejandro no vive con nosotros?». Lucía se quedó en silencio, sorprendida. Alejandro también lo miró con el corazón en un puño. El niño, ajeno a la tensión, continuó: «Es como si fuera de la familia, pero no lo es». Lucía respiró hondo. Había llegado el momento que temía. «Martín», dijo con suavidad, «hay algo que debes saber. Alejandro no es solo un amigo. Él es tu papá». El niño abrió los ojos como platos y luego miró a Alejandro. «¿De verdad?». Alejandro, con lágrimas contenidas, asintió. «Sí, hijo, soy tu papá, y siento mucho no haber estado antes contigo». El silencio duró unos segundos que parecieron eternos hasta que Martín sonrió y se lanzó a sus brazos. «Tengo un papá». Alejandro lo abrazó con fuerza, incapaz de contener las lágrimas. Era el momento más importante de su vida. Lucía, de pie, los miraba con el corazón desbordado. Había temido que su hijo lo rechazara, que no entendiera, pero la inocencia de Martín lo aceptaba todo con una facilidad que desarmaba cualquier barrera. A partir de ese día, las cosas cambiaron. Alejandro ya no era solo un visitante, sino una presencia constante en la vida de su hijo. Y entre él y Lucía, aunque el pasado aún dolía, empezó a nacer algo nuevo. Una complicidad distinta construida desde la paciencia y la sinceridad. Una noche, mientras caminaban juntos después de dejar a Martín en casa de un amigo, Alejandro tomó la mano de Lucía. «No puedo prometerte que no cometeré errores. Pero puedo prometerte que jamás volveré a dejarte sola. Ni a ti, ni a él». Ella lo miró con los ojos brillantes. «Si realmente quieres estar con nosotros, Alejandro, tendrás que aprender a ser distinto». Él sonrió con ternura. «Ya lo estoy aprendiendo. Gracias a ti, gracias a él». El cielo nocturno se desplegaba sobre ellos, y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que el futuro no era una amenaza, sino una promesa. 6 años de silencio y secretos habían cambiado todo. Pero también habían abierto la puerta a una nueva oportunidad. Y esta vez Alejandro estaba decidido a no dejarla escapar.